mismo estamos, pero ese momento que estoy buscando. Dios bendiga a la gente de TikTok. Ok. Bueno, yo creo que estamos ya en Facebook. Déjame bajar esto aquí. Ya puedes empezar, Loli. Bueno, yo empiezo. Dios les bendiga. Por aquí les saluda a su hermana Maritza desde Tampa, Florida. Hoy comenzamos una enseñanza bien diferente a lo que hemos estado dando por los últimos años, porque vamos a tocar tema en los próximos 3 lunes sobre el mundo espiritual, con la premisa de que todo lo que vemos viene de lo que no vemos. El mundo que nosotros podemos ver, todo lo que vemos, proviene del mundo que no vemos. Y el mundo que no vemos está compuesto de Dios y la Trinidad, de los ángeles y de los seres caídos, demonios. Hoy la hermana Loli López, directora del Ministerio de las Mujeres de la Iglesia Mission Board Monte de Sion en Puerto Rico, de la Iglesia de Dios, capellana de profesión, y una mujer atrevida para entrar en este tema, va a disertar el tema de los demonios. ¿Por qué? Porque son nuestros enemigos y tenemos que aprender a luchar contra ellos desde la victoria de la cruz. Así que sin nada más, les dejo con Loli. Quítate el mute, Loli. ¿Ok? Ya. Dios les continúe bendiciendo. Ya dijo Maritza mi nombre, Loli López. A mí me tocó iniciar y vamos a hablar de la doctrina de demonios. Yo les voy a pedir a ustedes que tengan en mente, que anoten las citas bíblicas, porque para que tengan una base, anoten las citas bíblicas y cualquier duda y ustedes sepan de la información que se sacó, de dónde se sacó. También voy a compartir con ustedes muchas experiencias personales, porque de esto me libró el Señor a mí, de parte de esto. Voy a comenzar diciendo que la definición de doctrina, esta palabra viene del latín y se usa para enseñar, instruir y educar. O sea, doctrina de demonio es todo lo que tergiversa las enseñanzas de las escrituras bíblicas. Santo y maravilloso es el Señor. Cualquier enseñanza engañosa, cualquiera que se opone a la verdad de Dios, a lo que está escrito, todo eso es doctrina de demonios. Son atribuidos a espíritus malignos o demonios y hay que tener especial cuidado con los maestros. Hay personas que aparentan ser piadosas y en realidad están motivadas por mentira y manipulación. Demonología, este término ocupa un lugar sustancial en la Sagrada Escritura y vale aclarar que el diablo es solo uno, pero que hay multitudes de demonios. Para la gente que no lo cree, pero Jesús reconoció su realidad en Mateo 12, 27 al 28. Jesús hablando dijo: si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Y hay varios textos más. Cuando Jesús envía a los 12, le da autoridad para sujetar demonios. O sea, eso es parte de la realidad, eso es parte del mundo espiritual. En su origen, Dios vio que todo era bueno. Todo lo que no nacieron demonios, no se crearon demonios, no se crearon malos. Dios creó, todo lo que Dios creó, vio que era bueno. Pero, ¿qué pasa? Los demonios no guardaron su dignidad. Esto lo dice Judas 6. Dios no le perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y hay 3 teorías alrededor de esto. La primera teoría es que la tienen diferentes estudiosos de la materia, que los demonios son espíritus no corpóreos, habitantes de la tierra preadámica. Oiga esto. La otra teoría que tienen algunos eruditos es que son
descendencia de los ángeles y mujeres antediluvianas. Y la tercera teoría es que los demonios son ángeles caídos bajo la autoridad de Satanás. Esta es la que la Biblia plasma, o sea, esta es la verdad de nosotros. Satanás, antes de caer, era llamado lucero de la mañana. Y cuando fue arrojado del cielo, salió con 1/3 de los ángeles. Estos son los demonios, estos son ángeles caídos, aleluya. Su naturaleza son fuertes, no son contrincantes para Jesús, pero son más fuertes que los hombres. Y vemos esto cuando Jesús se encuentra con el endemoniado. Dice que este espíritu inmundo tenía su morada en el sepulcro y que nadie podía atarle ni aún con cadenas. O sea, en fuerza son más fuertes que los hombres, no más fuertes que Jesús. O sea, eso no se compara, pero sí son fuertes. Sabiduría. Los demonios están lejos de ser omniscientes, pero su sabiduría es superior a la de los hombres. Incluso saben mucho de la autoridad y de la deidad de Cristo y de su propia eterna perdición. Vemos diferentes textos que los demonios saben quién es Jesús. En Mateo 8:28 dicen que los demonios le dijeron a Jesús, ¿para qué has venido? ¿Has venido para atormentarnos? O sea, ellos identifican la autoridad de Jesús. Y algunos creyentes a veces no tenemos este conocimiento. Santo es el Señor. Su carácter. Son malignos, crueles e inmundos. Y su propósito es doble. Uno es estorbar el propósito de Dios en nosotros y extender el poder de Satanás. Sus actividades es oponerse a los santos. Estorban a todo el que quiere vivir una vida santa. Dice la palabra que nuestra lucha no es ni con carne ni con sangre. Son con principados y potestades contra gobernantes de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. El mundo espiritual, aunque usted no lo vea, es tan activo como el mundo físico, si no más. Dice Efesios, esto lo dice Efesios 6. Y en Tesalonicenses 2:18, hablando Pablo, dice, nosotros quisimos ir una y otra vez a ayudarle, pero Satanás nos estorbó. Parte del trabajo de los demonios es estorbar que se lleve a cabo la obra de Cristo. Y hay unos puntos aquí que quiero puntualizar. Estrategia de él, inducir al alejamiento de la fe. La falsa enseñanza. Hay que tener cuidado a quien nosotros le prestamos oído, porque hay gente que a veces hasta por desconocimiento le están enseñando doctrinas de demonios. Todo lo que contradice la palabra del Señor, todo lo que va en contra de la palabra del Señor es doctrina de demonio. Punto. Apoyar la adoración a los ídolos. Esto es otra cosa que hacen los demonios. Aleluya. Causar aflicciones físicas. Esto lo vemos en la Biblia. Vemos cómo demonios causaban mudez, ceguera, locura, manía suicida, incluso defectos y deformidades. Y lo otro que hacen los demonios en ocasiones es lograr a veces que el propósito de Dios se cumpla. Dice Salmo 78:49, mandó sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, y un ejército de ángeles destructores. Y como Dios es soberano y todo está a merced de Dios, y Dios puede disponer de lo que Él entienda, cuando Dios le da una orden, sea a quien sea, se cumple. Y si Dios tiene que usar los demonios para llevar un plan a cabo, usa lo que tenga que usar. Y lo otro es posesión demoníaca. Muchos científicos modernos están tratando de deshacerse de la idea de que la posesión demoníaca existió.
Pero la palabra y el ministerio de Jesús dan fe de ello. En muchas ocasiones Jesús tuvo que liberar a demonios. De hecho, fue una de las autoridades que Jesús le da a los 12, a los 70 cuando los comisiona. Ustedes tienen autoridad para ayudar al 70, ustedes tienen autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Cuando los 70 regresan, uno de sus victorias era, aún los demonios se sujetaban a tu nombre, aleluya. Pero debemos cuidarnos de tener puertas abiertas. Y el término de puertas abiertas es para los creyentes. Porque el que no es creyente, el que no ha confesado a Jesús como su Salvador, no tiene que abrir puertas. La puerta de sí sola, todo está abierto. O sea, nosotros como creyentes sí. Y quiero hablar un poco de mi experiencia. Porque hay puertas que nosotros no las abrimos. Usted puede pensar en alguna situación que usted le ha tocado vivir y usted dice, pero es que desde que yo tengo uso de razón, yo tuve esa inclinación. Y cuando le hablo de una inclinación, le hablo de algo incorrecto, algo indebido que usted está haciendo, pero que desde que usted tiene uso de razón, usted dice, ay, que nació así. En mi caso, yo recuerdo que desde que yo tengo uso de razón, yo tenía cierta atracción por los desconocidos. A mí todo esto que era oculto, todo esto que era misterioso, todas estas cosas que yo no entendía, yo sentía mucha inclinación por eso. Y yo puedo decirle a usted, es que yo nací así, porque yo de niña, con poquititos años, me acuerdo que mis primeros sueños eran con San Miguel. Y que de niña yo tenía experiencias extrañas. Yo tuve una experiencia desde los 12 años cuando yo me salía de mi cuerpo. Y hacía viajes raros, viajes que hoy yo sé que son viajes fuera de su cuerpo, que usted puede ir en el espíritu a diferentes lados, viajes astrales. Yo tuve esa experiencia de niña. ¿Cuándo yo abrí esa puerta? ¿Cómo a mí me pasaba eso? ¿Cómo yo sentía inclinación por lo oculto y por lo sobrenatural? Porque yo tenía esa necesidad, como la tienen algunas personas que usted puede decir, pero es que cuando yo sentí la inclinación de leer del tarot, o cuando fue la primera vez, y usted dice, entiende usted que usted nace con eso. Pero vamos a buscar la raíz de esto. Y yo quiero que ustedes sepan que Satanás es el padre de mentira. Y ustedes solo saben que Satanás conoce los dones que Dios ha puesto en nosotros y él quiere aprovecharse de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo tenía sueños desde pequeñita. Yo recuerdo, cuando estaba haciendo esto, recordé que ya en mi adolescencia yo me soñé con un caballo. Yo llegué a un sitio al lado de mi casa donde jugaban dominos. Y había un señor con una camisa color vino y un pantalón blanco. Y en el sueño me dice, soy yo. Me levanto y cruzo al lado donde me hice el sueño porque era al lado de mi casa. Y cuando entro a ese sitio, que le decían los Tarantini, está ese hombre, camisa color vino, pantalón blanco, está jugando domino y me dice, sí, soy yo. Cuando pregunto quién es, este hombre se llamaba Loli. Y iba a ser el espiritista que iba a tener una fiesta de palo que iba a haber en la noche al frente de mi casa. Este hombre era brujo. ¿Cómo yo pude identificar? Cuando yo abro esta puerta, y así tuve muchas experiencias que me pasaban. En una ocasión yo iba para un brujo lejos de mi casa. Yo tenía 19 años. Y yo en la noche había leído el Salmo 91 antes de acostarme. Y cuando vamos a más de 2 horas de camino, yo cierro los ojos y veo que la pareja de esposo con la que yo iba estaban llenas de sangre. Y abrí los ojos. Cuando vuelvo y los cierro, vuelvo y me quedo dormida. Veo que ella le está hablando con desesperación, detente. Vuelvo y me quedo dormida. Y cada vez que despierto veo un versículo del Salmo 91. Para resumirle, el carro solo se detuvo y cuando el carro se detiene de madrugadas que no paramos, el carro se iba a ir por un precipicio. El mismo Señor, aunque yo iba a hacer lo que a él no le agradaba, detuvo el carro. En aquel momento yo entendía que lo que me cuidaba era lo malo que yo iba a buscar. Porque
Así es el desconocimiento. Y en ese momento lo que era una maldición para mi vida, yo lo veía como algo bueno. Es que yo tengo cosas que me cuidan. Es que yo tengo a tal y a tal y a tal demonio que no era mío. Señor, reprenda al diablo. Pero que yo entendía que eso en ese momento era bueno. Y no hasta después de yo haber pasado mucho trabajo, de yo ser adulta, inclusive de yo estar en el evangelio, es que yo entendí cómo se abrió esa puerta. Y me di cuenta algo. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, había perdido un embarazo. Y un primo de mi papá le dijo a mi papá, yo te voy a llevar a un sitio para que tu esposa no pierda el embarazo. Y antes de nacer, ya yo había visitado ese lugar. Wow. Y él hizo lo que él entendía para que yo naciera, porque él no sabía que éramos gemelas. Esta puerta que a mí me costó tanto trabajo, que a mí me pasé tanta dificultad, no la abrí yo, pero se abrió. ¿Quién pagó con las consecuencias de esa puerta? Yo. Dice Deuteronomio 18:10, pero Deuteronomio 18:10 dice que no pase a tus hijos por el fuego. Es maldición para tus hijos pasarlo por el fuego, es maldición buscar hechicero, es maldición leerte la mano, es maldición todo lo que va en contra. Todo lo que tiene que ver con hechicería es maldición. Y puede que usted después se arrepienta. Pero al que usted pasó por el fuego, yo no tenía la capacidad para yo autoliberarme porque yo no sabía que yo estaba atada. Porque para mí yo entendía que yo había nacido con eso. Y de ahí vino esa inclinación por el espiritismo. Y nadie sabía por qué. De hecho, mi mamá conoce al Señor bien joven, cuando yo tenía 17 años. Y mi mamá me decía a mí, es que tú nunca me viste haciendo eso. Es que no tenemos que ir 100 veces. Con una sola vez que usted vaya y le abra la puerta a Satanás, usted acarrea maldición. Yo no hubiese tenido que pasar por esas situaciones, pero el desconocimiento y la ignorancia hacen estas cosas. Y el problema de que usted le abra una puerta a Satanás es que no entra un demonio. Es que son legiones. Por eso debemos ser cuidadosos. Y más que muchos de nosotros venimos de la iglesia tradicional, donde estamos familiarizados con estas cosas. En las mismas iglesias estaban llenas de imágenes. Y algunos de niños fuimos llevados a esto, inclusive a fiestas. Inclusive, cosas tan que a cualquiera puede parecerle, cualquiera que no tenga conocimiento del evangelio, puede parecerle simple ir a una fiesta patronal. En las fiestas patronales son fiestas dedicadas a deidades y usted lo ve como folclore, como tradición, pero usted no sabe a qué demonio se está celebrando allí, y cuando usted hace parte de eso, tristemente usted abre puertas. Y me va a disculpar el cristiano que piense diferente. Yo he escuchado cristianos que dicen, es que yo voy por la artesanía, yo no voy ni por la bebelata. Pero el cristiano que sabe cuál es el demonio, Señor los reprenda, a quien se le celebra la fiesta de San Sebastián, quien lo ve, que es un petró, que es un demonio, mire, no va. Usted va porque usted no sabe lo que usted está celebrando. Eso es oculto al mismo Satán. Otra puerta que se le abre en el mundo espiritual, que abrimos los creyentes, es la música que nosotros escuchamos y parece simple. Y en sí, nosotros hay cosas que tenemos que cuidarnos. Y no es que la música que usted escuche alabe a alguna deidad, o glorifique a los demonios, o glorifique a Satanás. Simplemente con que esa musiquita de amor que usted escuche, el intérprete sea santero, tenga pacto, de alguna forma esté influenciado con el mal, estamos siendo partícipes. Yo tuve una experiencia cuando yo iba a los sitios de espiritismo. Un día yo dije, no voy. Me acuerdo como ahora que fue un sábado, yo no voy. Y me acosté a dormir. Y en mi cabeza yo escuchaba esos tambores, tan, 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 tan.
¿Y sabe qué era? Allá estaban tocando música, esa música que se le dice de palo. Y con eso ellos me atrayeron a mí. Y yo me paré de mi cama y yo sin querer fui. Y yo dije, yo no quería venir para acá. Y su respuesta fue, te trajimos con la música. Nosotros no debemos abrir brecha ni pequeña ni grande. No es inofensivo lo que entra por tus oídos. La palabra dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si damos cabida para que los Satanás entre, también va a tener un lugar en nuestra vida. Santo y maravilloso es el Señor, aleluya. Debemos cuidarnos, debemos cuidar lo que nosotros escuchamos, debemos cuidar lo que nosotros vemos. Nosotros podemos diferir en muchas cosas, pero todo lo que no alaba a Dios está alabando al otro. Si lo que nosotros hacemos no alaba, no glorifica al Señor, si la música que yo escucho no glorifica a Dios, le está glorificando a otro. Eso no pare más de ahí. Hay otras formas que parecen inofensivas y quiero tocar estos temas porque hay veces que la gente desconoce esto y son puertas que nosotros abrimos. Una forma en la niñez es con las fiestecitas. Hay fiestecitas que usted confía y usted no va y usted envía a sus niños. Puede ser donde su vecina a cantar cumpleaños. Deja pasar a tus niñas y yo le puedo hablar de este tema porque esto yo lo hice. Pero lo que se está compartiendo, lo que se está brindando, usted no sabe con quién ni a quién se le hizo. Porque usted invita a niños para un cumpleaños a cantar cumpleaños. Y es posible que antes que el cumpleaños empiece, si usted es espiritista, usted es santero, usted es tiene esta inclinación, que antes de usted atender a los niños, usted le sirva un plato al demonio que usted quiera agradar y usted se lo ponga allí. Exacto, y usted mandó a su hijo confiado porque es una persona de confianza, porque usted la conoce, pero usted no sabe qué fue lo que se movió detrás de esto. Y esto es estrategia que usan los espiritistas y los santeros para llegar a los niños. Usted no llevó un hijo a un centro espiritista, pero los dulces que le dieron, pero el refresquito que le dieron, usted no sabe a qué demonios se lo estaban consagrando, ni a quién querían agradar. Por eso nosotros debemos tener en cuenta. Entre nosotros tenemos gente que nunca ha ido a un espiritista, pero han formado parte de rituales satánicos. Entonces pues vemos que llegan al evangelio y no pueden tener una vida exitosa, una vida firme en Dios, a la que todos tenemos derecho, pero es que no saben que necesitan liberación. Y a una gente que nunca estuvo en brujería, que nunca estuvo en hechicería, usted dice, pero ¿de qué yo necesito liberación si yo nunca fui parte de eso? Pero inconscientemente usted no sabe en realidad de qué usted fue parte. Santo y maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Y esas son puertas abiertas que usted no la abrió, no, pero otra gente la vio por usted. Maravilloso es nuestro Dios. Mucha. Vuelvo y le digo, vemos en Marcos 5:9 con el endemoniado gadareno. El peligro de abrir una puerta es que no entran solos. Nosotros no podemos coquetear con el pecado. Nosotros no podemos hacer cosas porque sí. Porque sí, la misma Biblia dice que nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual. Nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Nosotros debemos cuidar nuestro templo. No podemos abrir brecha. Las películas. A veces nosotros decimos, es que es una película para entretenernos, hay que cuidar lo que nuestros ojos ven. Nosotros no somos superhéroes de la fe. Hay personas que a veces que son creyentes y por ser creyentes y poder ir a la iglesia, creen que como creyentes pueden ir a cualquier lado. Y eso no es así. Nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso. Y eso es indiscutible. Pero si usted tiene una amiga que es santera, que es espiritista, que cree en cosas que usted sabe que usted no comparte,
usted no tiene por qué irse a meter a su casa. Conozco testimonios, gente de cerca mío, y han seguido, se convierten y siguen visitando a la amiga porque la amiga es espiritista. Y han tenido sustos feos y se han estado al morir. Y usted dice, no, es que el que tiene a Cristo yo lo puedo reprender. Sí, usted puede reprender, claro que sí. Pero a menos que Dios no lo mande, usted no puede ir a meterse en esos lugares. ¿Por qué? Porque esos demonios están en su territorio. Porque esos demonios tienen derecho en su casa. Porque ahí el intruso es usted. Yo no puedo ir a su casa a meterme con lo que usted tiene allí. Yo no puedo ir a su casa a corregir, un ejemplo, a los hijos suyos, porque usted está ahí. Entonces yo como creyente, yo tengo que ver a dónde yo visito, a dónde yo me meto. Que tengo a Cristo, que es poderoso, sí. Pero mi vida espiritual es mi responsabilidad, yo tengo que cuidarla. Los creyentes no pueden porque tengan a Cristo Jesús, es que yo lo voy a acompañar. No, Señor. Hay sitios donde usted salió que usted no puede volver. Hay sitios que usted tenga puesta la armadura. Hay sitios que a menos que Dios no lo mande, que usted no puede ir. ¿Por qué que usted no puede ir a mi casa a reprender los demonios míos, lo que yo tengo allí? Eso es ilógico. Entonces nosotros no somos supercreyentes. Nosotros no somos superhéroes. Cuide sus pasos, cuide donde usted se meta, que ahí se abren puertas. Maravilloso es el Señor. El descuido espiritual es nocivo para el creyente. ¿Qué abre puertas? El fruto de la carne. No importa cuán creyente nosotros seamos, no importa si yo estoy en murmuración, en queja, eso abre puertas. Bendito Dios. Debemos cuidar nuestra vida espiritual. Debemos cuidarlo. Otra cosa que abre puertas, y a veces nosotros lo tenemos por simple, son los objetos. Es que yo tengo eso ahí porque eso es bonito, porque eso es elemento de decoración. Y a veces lo único que nosotros hacemos es llevar maldición para nuestras casas. Los creyentes no decoran su casa porque los objetos se vean bonitos. Yo sé de gente que tienen cartas en sus casas, cartas de tarot. Yo no las tengo, yo no leo cartas. Pero eso pues si vienen que se entretengan jugando. Eso acarrea maldición. Usted no puede tener eso en su casa. Imágenes de santo, imágenes de cruces, de ojos, elefantes, carabelas, amuletos, cualquier objeto que pueda augurar la buena suerte, la buena fortuna, se convierte en anatema. Cualquier objeto que usted use para la suerte, inmediatamente eso se convierte en anatema, porque nosotros no dependemos de la suerte, nosotros dependemos de la gracia de nuestro Padre. Y usted llevó el martillo Elogi a su casa. Porque es un chan que está bonito. Y le puso el martillo Elogi por ponerle cualquier cosa. Pero puede ser cualquier objeto que usted no conoce. Tenga cuidado con lo que usted lleva a su casa. En una ocasión la mamá de una amiga le dio Alzheimer. Y me la llevaron así con Alzheimer a cortarle el pelo. Y la señora ve una mesita que yo tenía de ángeles. Y la señora empezó y le dio una crisis y empezó a darle a la mesa porque eran muchas figuras de diferentes. Y decía, son demonios, son demonios. Y para mí eran demonios porque yo tenía la casa llena de figuras. Y hay que cuidarse de eso. Y una cosa que abre mucho debate, y quiero ser sensible en este tema, porque abre mucho debate, y es una puerta que se abre, son las cosas de los muertos, de nuestros afectos. En ocasiones a veces guardamos las esquelas. Yo tuve años guardando un recordatorio de mi abuelo fallecido, que yo no pude estar cuando murió. Y lo dieron lo dieron en su mortorio, y yo guardé eso por años. Eso es idolatría. Y más aún cuando nosotros nos enseñaron a prenderle velas, a rezarle que nos guarden. Eso es espiritismo. Mucha gente está confundida. Cuando alguien que usted quiere se le muere y usted sueña y viene a darles soluciones a sus problemas. Eso es hechicería. Son demonios. Eso es brujería.
Y a veces decimos, no, pero es que eso no es malo porque vino y yo resolví. Mire, eso es Satanás que está detrás de todo eso. Los muertos no nada saben, los muertos nada pueden hacer. Santo y maravilloso es el Señor. Cuando un ser querido, no es que usted no se puede soñar con sus seres queridos, lo que ellos no pueden venir en sueño a resolverles la vida, a darles instrucciones. Usted no puede prenderle una vela porque sea su papá, porque sea su abuelo, para que lo lleve, para que lo cuide. Los muertos no nos pueden cuidar, no importa quién sea. Los muertos son y no cuidan a nadie. Y esto usted lo puede buscar en Eclesiastés 5 y 6. Pues los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni siquiera tienen memoria de todo lo que han hecho en vida. Amar, odiar, envidiar es cosa remota, ya que no participan en nada en la tierra. Pero el dolor que nosotros sentimos por la pérdida y Satanás nos hace vulnerable. Y aún nosotros a veces, conociendo la verdad, yo he visto gente que le tienen más miedo, que sienten temor por cosas que no deberían sentirla. Usted sabe que hay gente consultando creyentes para hablar con los muertos. Santo Padre. Para que le digan X y allá, y cuando la misma Biblia recita que cuando Saúl fue donde la bruja de Endor, en Samuel 1:28, Saúl fue porque sentía temor. A veces nosotros tenemos temor a X o a aquel cosa y queremos buscar ayuda. Mire, si Dios no da, Satanás no puede dar. Porque la especialidad de Satanás es matar, robar y destruir. Y Saúl va a consultar a Samuel y se disfraza y hace un aparataje. Pero ¿sabe qué? La Biblia, la palabra de Dios no se contradice. Y dice que Samuel subió a hablar hablar del problema de la situación, inclusive dice que le dijo, pero es que tú no quieres, tú no le obedeciste a Dios, por eso es que Dios te ha castigado. Eso le dijo el demonio que subió. ¿Y cómo puedo decir yo que fue Samuel que subió si los muertos no tienen memoria? Lo que pasa es que los muertos saben, Satanás sabe cómo hablaba el tío suyo que murió. Por eso es que cuando él viene a decir una cosa, usted le cree porque habla igualito que su tío. Satanás sabe cómo hablaba su papá. Satanás ha escuchado los planes que tenían y por eso, mire, eso viene de Dios. Me dijo la misma cosa que estaba sucediendo. Detrás de eso está Satanás. Inclusive, el Samuel que subió a hablar con Saúl le dijo, mañana tú estarás aquí. ¿Aquí dónde? Aquí donde se iban a juntar Satanás y Saúl. ¿Entiende? Y podemos leer, y el que quiera puede tener base bíblica. Que Saúl fue a consultar y subió Samuel. Entonces la Biblia se contradice. Porque tienen o no tienen memoria los muertos. Maravilloso es el Señor. Yo vi un caso de cerca y quiero compartirlo con ustedes. Estoy en una fiesta de espiritistas. Y hay una señora que recién había perdido su hijo. Y empieza la fiesta y se empiezan a llamar los demonios para que suban. Obviamente los demonios suben en la cabeza de la gente que están allí. Y sube este muerto, sube que es un demonio, sube este muerto y no está identificado y no sabemos quién es. Porque por las características ya usted conoce, usted sabe quién es y ellos mismos se presentan. Y sube este demonio y yo quiero que ustedes sepan que el que subió supuestamente fue el hijo de la persona. Él había muerto secuestrado, amordazado. Subió quejándose de que le dolían los pies, de que tenía sed, de estrategia de Satanás para mantener la gente amarrada. Ese demonio le hizo creer a esa familia que había subido su hijo, que su hijo no encontraba descanso y que había subido a hablar con ellos. Yo quiero que usted sepa que esto trajo mucha tristeza a esa familia y de hecho, las personas de esta fiesta se sentían triunfadores porque tenían tanta habilidad que hasta ese muerto había subido a hablar con los que estábamos allí. No subió el hijo de esa señora, subió un demonio que sabía cómo hablaba
y sabía lo que había sucedido. Y esto es para mantener la gente cautiva. Atada. Eso es. Es significante esto que le voy a decir, pero Satanás no juega. Miren, en una ocasión yo tenía una prenda que había comprado, me había salido bastante costosa. Y una bruja amiga me dijo, Loli, yo te la voy a santiguar para que, oigan esto, para que los pillos no te la vean. Y como yo siempre fui tenta y atrevida, yo le dije a ella, sí. Y ella hizo así, me le pasó algo y me la santiguó. Hermanas, en la noche, mi misma cadena me estaba estrangulando. Porque ¿quién le dijo a nadie que Satanás protege a nadie? Pero en el desconocimiento, yo para que los pillos no me la vean, para que los asaltantes no me la vean, Satanás para tenerme cautiva. Cuando yo me acosté a dormir, bueno, yo me la quité y la vendí. Porque literalmente me estaba estrangulando, yo no tenía aire. Si yo no me llego a despegar eso del cuello, eso me asfixia. Porque yo sentía que yo me estaba muriendo. ¿Qué abre puertas al creyente? Acostarse sin orar. Porque el mundo espiritual es activo, porque a veces nosotros estamos durmiendo, pero los satanistas y los espiritistas están trabajando. Cuando nosotros nos acostamos sin orar, sin cubrirnos nosotros y cubrir los nuestros, nos acostamos desprotegidos. Es lo mismo que usted se vaya a acostar y usted deje su puerta abierta. Nosotros no dejamos la puerta física de nuestra casa abierta cuando nos vamos a acostar, porque tenemos miedo que se meta alguien, que se meta un asaltante, que se meta un ladrón. Es así mismo en el mundo espiritual. Los brujos hechiceros están trabajando, haciendo enviaciones, y nosotros estamos durmiendo el sueño de los laureles. Yo tengo una clienta y una amiga que en un sueño un hombre llegó y le dijo, quítate la ropa que vine a acostarme contigo. Y en el sueño la mujer se quitó la ropa y se acostó con el hombre. Yo quiero que ustedes sepan que la mujer amaneció enferma. Fue un satanista que le mandó una enviación. Y en un culto, por la mañana cuando ella se levanta de dos maneras, sin ropa y enferma. Y gracias al Señor, en un culto que se hizo una campaña en mi iglesia, Dios usó al pastor Salvador Martí para libertarla. Y él le dijo, claro, esto te lo mandaron a ti, pero tú mandaste para atrás. Y ella sabe, y ella testigo que es así, porque ella lo vivió. Nosotros no podemos cegarnos los ojos a las maquinaciones. Dijimos ahorita que Satanás no es más poderoso, los demonios no son más poderosos, pero son hábiles, pero son astutos. Pero Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles, de los ángeles caídos, de los ángeles del cielo que no estaban caídos, fueron caídos cuando se fueron con él, porque perdieron su dignidad. Hay que ser cautelosos. Hay que ser cautelosos. Yo quiero hablar ahora de la influencia espiritual, de lo que esto causa en nosotros. Los demonios causan en nosotros ansiedades, desánimo, inquietud, enfermedades físicas, mentales y miserias humanas. Bendito Dios. ¿Cómo nos afecta a nosotros esta situación? Miren, hay niños, y esto le estoy hablando, yo no le estoy hablando a ustedes de lo que a mí me contaron, yo le estoy hablando a ustedes de lo que yo viví. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Yo conozco jóvenes, yo conozco hombres y mujeres homosexuales. ¿Por qué? Porque se abrieron puertas espirituales, porque los demonios se pelean por esa persona y no lo dejan tener una persona del sexo opuesto, porque en ocasiones lo quieren solo para ellos. Y usted ve gente que está atada, que tienen, o mujeres que terminan prostituyéndose, y usted dice, pero es que yo nunca tuve esto, es que yo no sé por qué. Son entidades demoníacas, es demonio, aparte de nuestra propia concupiscencia. Satanás lo único que quiere es arrastrar a la humanidad y llevarla a lo más bajo. La misma palabra dice que aquí él viene a matar
a robar, Ujú. a destruir. Y yo no estoy diciendo esto para engrandecer al enemigo, es que no podemos ignorar sus maquinaciones. Ujú. ¿Por qué tenemos gente a veces endemoniada entre nosotros? A veces por nuestra propia concupiscencia que nos arrastra. Pero también hay gente como yo que no abrieron esa puerta. Hay gente que fueron arrastrados. Y nosotros no podemos ser creyentes flojos. Dice Éxodo 25, dice, hablando Dios, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ujú. Usted no abrió esa puerta, pero hay puertas que la abrieron sus abuelos, sus bisabuelos. Y hoy usted está atravesando esa situación y usted no sabe que lo que necesita es liberación. Y usted me puede decir a mí, es que yo tengo 40 años y yo nunca he ido donde un brujo. Es que yo nunca fui donde un espiritista. Averigüe para atrás qué pasó, averigüe quién la abrió. Porque a veces estamos arrastrando los pies y no podemos estar firmes como el Señor quisiera que nosotros estemos. Y hay cosas atrás que nosotros estamos arrastrando y estamos cargando. Santo y maravilloso es el Señor. Cuando una cosa que el Señor le dice a los discípulos cuando ellos preguntan es que nosotros no pudimos reprenderlo, y Jesús le dice es que hay un género que solamente sale con orgullo, con ayuno y oración. Hay un género que solo sale con ayuno y oración. Nosotros debemos vivir ayunando y orando y pidiéndole al Señor, hay algo en mí que yo no conozco, que yo vine, que yo siento, que yo necesito que tú me liberes. Espíritu Santo, yo necesito que tú me muestres a dónde yo puedo ser, a dónde yo necesito libertad. Debemos intimar con el Espíritu Santo y pedirle que nos revele en qué área nosotros debemos ser liberados. El Hijo del Hombre, dice la palabra, que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos atados. Dios quiere que nosotros seamos libres. Y una de las cosas que abre puertas es no creer que Dios es suficiente. Miren, yo conozco creyentes que le tienen más miedo a Satanás que a fallarle a Dios. Y eso es una pena. Eso es muy triste. La sangre redentora de Cristo nos hizo libre. Amén. Usted no puede tenerle más miedo a Satanás que a fallarle a su Señor. Cuando yo me convertí, y esta persona, gracias al Señor, fue a mi iglesia y nos visitó. Cuando yo me arrepentí, la amiga mía espiritista estaba en Santo Domingo. Cuando ella le dijeron que yo me había arrepentido, cuenta tengo que darle al Señor, un día voy a estar parada delante de Él. Ella mandó a una hija de ella, porque subió un diablo a su casa y dijo, ve, dile a ella que si no hace esto, si no se retracta, le va a pasar esto, esto, esto y esto. Mandaron a amenazarme. Y eran las 7 de la mañana cuando esa muchacha llegó. Ella ya estaba en mi iglesia. Y yo no conocía el evangelio. Yo no sabía lo poderoso que era el ayuno. Y yo le colé café y yo eché mi café al lado. Y le dije, yo sé en quién yo he creído. Miren, yo tenía idea de que Dios era grande. Yo tenía una semana de convertida. Pero yo estaba firme de que Satanás no me había dado nada bueno. El creyente debe ser firme. Usted tiene que tener tu plena confianza de que Dios es todopoderoso. Y me vino a amenazar, perfecto. Pero yo ese día cogí 3 días de ayuno. Y para la gloria del Señor, Dios me libertó. Cuando la hermana que me hablaron de Cristo, que me discipulaban, estaban orando por mí, se le presentó un demonio en su casa y se presentó por su nombre y le dijo, basta ya de orar por ella, que ella no pertenece a nosotros. Si esa mujer coge miedo, si yo cojo miedo, todavía estuviera siendo presa de Satanás. El creyente tiene que ser firme. Ujú. Debemos intimar con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos con quién estamos peleando y debemos hacerle saber al enemigo que nosotros sabemos que estamos peleando con un diablo vencido. Ujú.
que tiene maquinaciones, sí, pero que Dios es el poderoso, aleluya. Y yo le voy a decir una cosa, como mismo hay puertas que no abrimos nosotros tenemos que tener cuidado de a que nosotros le prestamos atención y oído. Hay que cuidarse de los falsos maestros, hay que cuidarse con lo que usted se alimenta. Hay mucha gente en las redes sociales que son una bendición para propagar el evangelio, pero le han traído vagancia a muchos creyentes. Hay gente que en vez de ir a su culto y alimentarse con su maestro de escuela bíblica, con lo que dice su pastor, prenden YouTube y ven lo que están diciendo ahí. Eso es así. Y no sabe si el maestro qué tan fiel es. Hay que tener cuidado con a qué falsos maestros, a qué maestro nosotros... Se está escuchando mal. Yo lo ¿Me escucho. escuchan mal? No, yo lo escucho perfectamente bien. Sí, te escucha Hay que bien. tener, hay que tener cuidado. Y Satanás sabe los dones que nosotros ha puesto, que Dios ha puesto en nosotros. Miren, hay una cosa que abre puertas, es la profecía. La profecía es para la edificación del cuerpo de Cristo y siempre fue pública. Cuando usted cuando un profeta lo llama a usted para decirle esto y esto y esto en privado y me tiene que dar tanto, eso es una consulta de brujería. Yep. Hay que tener cuidado porque a veces hay gente que en vez de profecía lo que tienen es espíritu de adivinación. Uh-huh. Y ni los agoreros, ni los hechiceros, ni los idólatras, nadie, no van a ver al Señor. Y son puertas espirituales. Y el mundo espiritual es activo. ¿Cómo nosotros podemos ser libres y echar fuera demonios? Ya el Señor, esa autoridad Dios se la dio al creyente. El creyente tiene esa autoridad. Ahora la pregunta es, ¿puede un creyente estar poseído por el demonio? Y yo le voy a decir que mi experiencia y mi opinión es que eso va a depender del creyente. Porque el que el Hijo del Hombre liberta es verdaderamente libre. Pero dice la palabra que cuando el hombre fuerte, armado, bien armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Uh-huh. Pero ¿cómo yo abro puerta? Si se supone que que a mí no me puede tocar Satanás, por más estrategias que tenga, y no podemos ignorar sus maquinaciones, ni sus artimañas. Eso va a depender de mí, eso va a depender de cuán firme, de cuán bien puesta esté mi armadura, de mis disciplinas espirituales. Uh-huh. Es importante que nosotros sepamos y conozcamos el tamaño de nuestro adversario. Nosotros estamos peleando con un diablo vencido, que nosotros sabemos cuál es su final. El cristiano no debe, no puede, es un lujo descuidarse espiritualmente. Porque hay un dicho por ahí que dice, Satanás no duerme. Satanás siempre anda buscando estrategias ¿para qué? Para desviarnos. Para que nosotros deslicemos el pie. Y tiene astucia, y tiene maña, y tiene fuerza. Pero está en nosotros y en el Espíritu Santo ayudarnos a mantenernos firmes. Nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Pero nosotros, dice una predicadora, que tenemos demasiado Dios. Nuestro Dios es demasiado poderoso. Y aún los ángeles fueron creados por Dios. Aún los ángeles caídos. Y no lo creo siendo pecadores, vuelvo y digo. Uh-huh. ¿Cómo yo cuido? Velando, orando, uh-huh, en comunión, sabiendo que lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Uh-huh. Que cuando usted siente cosas que usted sabe que no son suyas, que es una treta de Satanás, párese y reprenda. Pero para obtener autoridad para reprender hay que vivir en santidad. Porque los demonios usted no los puede reprender si usted está haciendo pacto con ellos, si usted tiene brecha abierta con ellos. Porque ellos mismos se burlan de usted. Uh-huh. En una ocasión se encontraba Pablo y vino un demonio. Y le dijo a un hombre, es que a Pablo yo conozco y al Cristo que habla conozco, pero tú ¿quién eres? Nosotros estamos llamados a tener esa autoridad. Dios nos la entregó a nosotros.
Pero ¿cómo yo tengo esa autoridad? Viviendo en santidad, conociendo lo que dicen las Escrituras. Dios no nos mandó a pelear esta situación solo. Nosotros en la Biblia tenemos espada. Pero si yo no la sé usar, si yo en vez de ir a la palabra, a lo que me puede ayudar, a lo que me puede salvar, a lo que me va a libertar, a lo que me va a dar vida, yo voy donde el que predica bonito y a veces lo que está diciendo cosas que van en contra hasta de la verdad bíblica. Nosotros debemos hacer el hábito como creyente de estar firme en la búsqueda intencionada de nuestro Señor. Porque nosotros no sabemos por dónde va a saltar la liebre, dicen por ahí. Porque en cualquier momento se levanta una saeta, porque la lucha no es con carne ni con sangre. Y a veces Satanás hace que nosotros pensemos en primera persona y usted tiene un problema y usted no sabe de dónde vino. Y usted no sabe que es un enviado de Satanás que vino a perturbar. Satanás no se va a parar de frente y te va a decir, es que yo soy Satanás, que yo te mandé un demonio para atormentarte. No, van a venir de forma sigilosa. Por eso nosotros debemos tener autoridad. Dios ha puesto autoridad en nosotros. Usted sabe las veces, se lo digo a mí, las veces que Dios me dice, levántate. Y las veces que yo he dicho, yo tengo sueño. De noche, todo el que brega con el ocultismo está trabajando. Yo conozco gente espiritistas que se levantan a orar, a orarnos, que se levantan a rezar, a hacer su culto, sea lo que sea, que trabaja de 12 de la noche a 5 de la mañana. Más cuando nosotros que sabemos que lo tenemos por enemigo. Es hora de que nosotros entendamos que el mundo espiritual es muy activo y que yo puedo levantarme con cosas que yo no estoy mirando. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando yo me enfermé de las rodillas, que aquí se ha dicho, a mí se me trancó el cuerpo que yo no podía caminar. Y un día yo puse en web, acabo de escuchar que el enemigo me dijo que yo era una inútil. Y ustedes se levantaron en oración. Y la hermana Cuca me mandó un audio en una oración y yo sentí que esa oración se elevó así en el aire y se hizo viva. Y yo le dije a Satanás en voz audible, te equivocaste. Porque yo soy linaje escogido, porque yo soy real sacerdocio, porque yo soy la niña de sus ojos. Si yo me quedo ahí, es que me duele, que yo soy inútil. Reprenda, párese y reprenda, que usted tiene autoridad. Y en el mundo espiritual hay cosas que usted no está mirando, pero hay cosas que están sucediendo. Y si viene ese dolor que usted no sabe dónde vino y usted lo que hace es que se agarra, ay, me duele, párese y reprenda. Y si usted reprendió y si usted está derecho y no se lo quita, me va a hacer un calmante. O bébaselo reprendiendo. Pero reprenda. Me tocó doctrina de demonios, todo lo que va en contra de la verdad bíblica, en lo que Dios ha establecido, sea cualquier cosa que use Satanás para deriversar, para contradecir. No importa a quién use, no importa qué maestro use, no importa si usa un mismo pastor, todo lo que va en contra de cualquier enseñanza bíblica es doctrina de demonios. Hasta aquí mi parte. Bueno, Alexa, de verdad que gracias, excelente. Pero me ha hablado lento. Yeah, de verdad que sí. Gracias, de verdad que excelente. Y yo sé que muchas quieren hablar, pero no tenemos tiempo, así que vamos a hablar en el chat. Pero tú dijiste algo, someteos a Dios, resistir al diablo y él huye. Si no nos sometemos a Dios, no tenemos autoridad. Si no nos sometemos a las autoridades que Dios asignó, primeramente Dios, y luego el esposo, el pastor, los líderes, tampoco tenemos autoridad. Y mire, y ayer mi pastor predicó de esto, de la Gran Comisión, y mira lo que dijo. Dice, la Gran Comisión dice, y Jesús se acercó a ellos diciéndole, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin, ¿verdad? Entonces él dice, esa autoridad se le da a los que van. El que no va y el que no hace el trabajo no tiene ninguna clase de autoridad. Porque Dios le dijo, Dios me dio la autoridad a mí, yo se la voy a dar a los que vayan, a los que hagan el trabajo. Así que si usted está sirviendo a Dios y no está haciendo el trabajo, tengo que decirle que usted no tiene ninguna autoridad.
que se arrepiente y empieza a trabajar para Cristo. Lamentablemente lo tengo que decir así. Porque Dios da autoridad al que se somete a autoridad y Él dice que los que hacen los mandamientos que Él dice, esos son mis hijos. Y muchas veces pensamos que estamos bien posicionados, pero abrimos esa puerta de hacer las cosas a mi manera y esto no es a nuestra manera, esto es a la manera de Dios. Cuca, termina en oración, por favor. Y gracias, Lori. Ay, gloria a Dios, me he gozado tanto, Loli. Dios te bendiga, Dios te siga usando para su gloria y para su honra. Y yo sé que has ministrado a todas que hemos estado conectadas y a los que se conectaron en Facebook y en tantos sitios, ¿verdad? Para escuchar este mensaje esta noche. Doy gracias al Señor por tu vida, Loli. Doy gracias. Y gracias a Marisa porque trajo ese tema, porque es necesario. Es pertinente para este tiempo, hermana, porque tenemos que estar apercibidas. No, Cuca, perdón, un momento, perdonen. Y tal vez, cuando yo dije, porque esto lo hizo Dios, de verdad. Porque yo hablé con Loli hace tiempo, ¿verdad, Loli? Mucho tiempo atrás, yo dije, Loli, yo creo que tú hagas un estudio de esto. Y después dijo, ok, pero si hago uno de estos, pues ¿por qué no hago uno de Los Ángeles? Y escogí la que está viéndonos por Facebook. Mariela Ruiz es parte del ministerio. Ella se intimidó cuando ella fue de las que comenzó con nosotros. Y mire esto, como el diablo le engañó. Cuando ella vio el nivel de dinámica que se daba aquí, ella dijo, yo no puedo estar en este grupo, esta mujer sabe mucho y se retiró. Y pasaron los años. Y recientemente ella se dio cuenta que boba yo fui, si yo me hubiera quedado, ya yo estuviera en otro nivel. Pero por sentirme como intimidada, por la forma en que daban los estudios, por la forma en que oraban, que fue un engaño. Entonces ahora, gracias al Señor, ella ha tomado la decisión de, y cuando yo estaba orando, ¿quién va a ser Los Ángeles? Yo decía, Señor, ¿a quién pongo? Y pum, me vino a la mente ella, y dije, Mariela, y me dijo, Marisa, ¿pero por qué? Yo digo, bueno, pregúntale a Dios, porque... Y en estos días hablando, yo decía, necesito el Espíritu Santo. ¿Y quién? Cuca, que fue la primera que me habló de él, así que ora, Cuca. Estamos por aquí. Mira, y cuando uno abre puertas, hermano, uno tiene que tener en cuenta, Loli, yo me acordaba de una compañera mía que el esposo de ella parecía un hombre de novela, precioso, era policía. Y ella tenía un cuerpo bien bonito, pero la carita bien feita. Y él había sido infiel con ella, una cosa bien brutal. ¿Qué pasó con el hombre? Tuvo un accidente que lo dejó postrado en cama y se fue deteriorando poco a poco hasta que murió. ¿Qué hizo ella? Se buscó un amante, fue al hospital y le mostró a su esposo que estaba ya muriéndose, que tenía otro, como en forma de venganza. Ella estaba embarazada. Y aunque usted no lo crea, el nene de ella, ella abrió puertas y ese muchacho era gay. Y me decía, Martínez, pues que él era gay desde que era bebé. Y yo decía, Señor, pero llorando un día, y decía, Señor, pero ¿qué pasó aquí? Porque eso no se hereda, eso tú no naces con eso. Y el Señor me dijo, ella abrió puertas cuando llevó a su amante al hospital. ¿Entiendes? Sí. Esa es la historia de David. Porque Salomón, porque aquel violó a la hermana, porque David abrió una puerta, se metió con un montón de mujeres, la parte de arriba de ese bochinche fue Betsabé, y después de Betsabé vino todo ese revolú con Absalón y los hijos, y Salomón, pero la puerta que él abrió sexual fue David, y los hijos se contaminaron. Y puerta que a veces uno no abre, como fue mi caso. Claro, yo puedo decir que yo nací con eso, yo no nací con eso, esa puerta la abrieron por mí, yo entré por ahí. Exacto. Sí. Amén. Y te voy a decir más, que el problema es que este tiempo fue muy corto. Sí, no, quiero, después, yo cuando yo puse un anuncio en TikTok, dije, mira, se va a hacer un 55 minutos, es posible que asigne más adelante para que se continúe con el tema, porque la realidad es que, mire, el domingo pasado yo prediqué en mi iglesia y yo le decía a mis hermanas que cuando yo bajé del altar, después de predicar, yo sentía que tenía un bulto de 1,500 libras encima. Fue como algo bien fuerte. Y este domingo, ayer que me tocó abrir el servicio, desde que me paré del altar, yo podía sentir el fuego del Espíritu Santo sobre mí, que se me puso el pelo como poscón. Yo llegué bien peinadita, el pelo se me puso bien feo. Sudando, yo podía sentir el fuego como Jeremías encima de mí. Yo empecé a llorar, yo dije, yo no sé ustedes, pero es que yo siento el fuego de Dios sobre mí.
y era como yo profetizando lo que Dios iba a hacer en el servicio, porque después de que terminó en la administración, que no se transmite, eso fue la gloria de Dios de una forma que hace tiempo no sentíamos esa presencia tan brutal. Porque Dios quiere hacer algo bien brutal en este tiempo, pero necesitamos santificarnos. Necesitamos cerrar puertas, necesitamos hacer nuestra parte. Y entonces la iglesia confesar que está... cuando estamos mal, que estemos mal. Exactamente. Ayer no pasó lo mismo. Loli te puede decir, Loli, Rebeca, Raquel, te puede decir, fue un culto maravilloso. Ese obispo de República Dominicana que estuvo con nosotros ayer. Dios mío. Y yo te digo, yo pasé al frente y pasé con todos ustedes, Marisa. Amén. Yo lo puse en las redes. Yo pasé con toda mi familia y con la familia de mi esposo. Yo estoy aquí, Señor. Estoy con ellos. Y tú estás con ellos. ¿Entiendes? Amén. Sí, nuestra lucha no es contra carne, como decía Loli, es contra principados, contra potestades, pero nuestro Dios es todopoderoso. Yeah. Y el que se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios. Lo importante, Cuca, es saber, es ser hijo de Dios, que mucha gente piensa que es hijo de Dios y lamentablemente no son. Hay muchos creyentes, pero hay pocos discípulos. Yeah, exactamente. Creyentes hay en el cielo un montón. Yeah. Cuca, ahora. Ay, ayúdanos, Señor. Oramos en esta hora. Ay, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres. Te damos gracias porque no merecíamos nada, Señor. Y diste la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, Señor, Padre. Gracias por tu precioso Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias porque Él cierne todos esos pensamientos que vienen de manera antagónica y nos dice, no, eso no era, Cuca. No, rechaza esto, rechaza lo otro. Sí, Señor, habla Padre. ahora, cállate, ¿verdad? Damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Ayúdanos a andar en Señor, santidad Padre. y en obediencia a ti cada día. Porque tu palabra dice, Señor, que sin santidad nadie te va a ver, Señor. Sí, mira, Ayúdanos Señor. a que nuestras vestiduras sean blancas, Padre Santo. Renunciamos a todo aquello que no es tuyo en esta Sí, hora. Señor, en el nombre. Renunciamos a todo aquello que no es tuyo en esta Sí, hora. Señor, en el nombre de Liberta Jesús. que tengas que libertar, Padre Santo. Obra de manera poderosa y especial y que oigamos testimonios ya de que lo hiciste, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Y te damos una vez más las gracias por el tiempo y por la libertad que tenemos de hablar de ti en todo momento, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque sabemos que tú, Jesús, eres el único camino al cielo. Y es por Jesús que pedimos estas cosas. Y te damos toda la gloria a ti, Señor, en esta hora. Amén. Amén y amén. Que les bendiga. Amén. Amén. Dios los Que bendiga. Dios La verdad que bendiga gracias, esta Lori. semana. Y la conversación continúa en el chat. Allá sigan hablando. Bendiciones. Gracias, Lola. Dios me la bendiga. Amén. Gracias, Loli. Bueno, gracias a Dios. Gracias si hay alguien allá en TikTok que está viendo. Déjame apagar aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es fiel. Yo no sé quién estaba viendo por acá. Yo espero que haya sido de edificación para su vida. María Morales, Dios te bendiga desde Uruguay. Espero que haya sido de edificación de su vida. El lunes próximo vamos a hablar de la doctrina de los ángeles. Y el día 4 de agosto se va a hablar de... Acuérdate, si vas a la página, en mi página de Facebook me buscan como Marixa M. Ludwig, o me aparezco aquí y está en mi página, el servicio completo. Yo lo tengo grabado aquí, después yo lo bajo y lo publico en mi página de YouTube. Pero si lo quieres ver hoy mismo, vas a la página de Facebook, Marixa M. Ludwig, y allí lo vas a conseguir. Si tú no estás en mi página, me pides la amistad y entonces yo te acepto en mi página y entonces lo puedes ver. Dios los bendiga y de verdad que gracias. Bendiciones.